Hoy vamos a estudiar un tema de preparación para la venida del Señor. ¿A cuánto les gustaría estar preparados para cuando Cristo venga? Entonces dispongámonos a estudiar el tema titulado Ovejas y cabritos. ¿De qué lado me colocará el pastor? Abramos la Biblia en Mateo 25, versículos 31 al 46. Mateo 25, versículos 31 al 46. Y la Escritura dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué parábola más solemne y seria es esta? Aquí nosotros vemos que conectado con la venida del Señor está el juicio final, en el cual se presenta por qué unos se van a salvar y otros se van a perder. Vemos la importancia que tendrán nuestras acciones durante el juicio divino. Las obras serán un elemento de prueba durante el juicio. ¿Somos salvados por la gracia? Sí, pero Dios nos juzgará sobre la base de las obras. Y ambas convicciones deben ser el cimiento de nuestra vida cristiana. Interesante que el Jesús que nos salva también nos juzgará, dice la parábola. ¿Por qué? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa consuelo, porque el juez será nuestro Salvador. El juez será nuestro pastor. El juez será nuestro sumo sacerdote. El juez será nuestro hermano mayor.
el juez será nuestro amigo. De manera que cuando le veamos sentarse en ese trono de gloria, no tendremos por qué alarmarnos. Eso, para el creyente, es un motivo de consuelo, ¿sí o no? Hermanos, en cambio, el inconverso, ese sí tiene de qué temer, porque su juez será ese mismo Cristo cuyo evangelio ahora desprecia. Su juez será ese mismo Cristo cuyas invitaciones de gracia se niega a escuchar. El inconverso sí tendrá razones para temer. Cuán grande será la perturbación que experimentará en el día final el inconverso, si continúa en su incredulidad y muere en sus pecados. Cuán perturbado se va a sentir. Que cualquier otro lo condene en el día del juicio, de por sí ya sería terrible. Pero que lo condene aquel que desea ahora salvarlo, eso va a ser más terrible. Por eso dice el salmista: honrad al Hijo para que no se enoje. Así lo dice. Honrad al Hijo para que no se enoje. El Espíritu de Profecía dice: Dios dispuso que el príncipe de los sufrientes de la humanidad fuera el juez de todo el mundo. El que se sometió para ser procesado ante un tribunal terreno. El que vino de los atrios celestiales para salvar al hombre de la muerte eterna. Aquel a quien los hombres despreciaron, rechazaron y sobre el cual amontonaron todo el menosprecio de que son capaces los seres humanos inspirados por Satanás. El que sufrió la ignominiosa muerte de la cruz. Solo Él habrá de pronunciar la sentencia de recompensa o de castigo. Manuscrito 39 del año 1898. Cristo es nuestro Salvador, pero también será el juez de toda la tierra. Sigue diciendo el don de profecía: el Padre encomendó todo el juicio a su Hijo. Cristo declarará cuál será la recompensa de la lealtad, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Así dice Juan 5, 22 y 27. Cristo aceptó la humanidad y vivió en esta tierra una vida pura y santificada. Por esta razón recibió el nombramiento de juez. La persona que ocupa la posición de juez es Dios manifestado en carne. El juicio se llevará a cabo de acuerdo con las normas que Dios ha establecido. Todos serán juzgados por la ley que muchos han rehusado aceptar. Puesto que el carácter ha de ser probado por ella, cada persona encontrará el lugar que le corresponde en una de dos clases. O demostrará ser santo al Señor mediante la obediencia de su ley, o exhibirá las manchas del pecado debidas a la transgresión. El Señor colocará a las ovejas a su mano derecha y los cabritos a la izquierda. Hombres y mujeres reconocerán que su destino ha sido decidido por sus propias acciones. ¿Qué día será ese? Cuando los que rechazaron a Cristo vean a aquel a quien traspasaron sus pecados. En ocasión de su segunda venida, la convicción se apoderará de todo corazón. Los que se apartaron de Él para inclinarse hacia las cosas triviales de esta tierra en procura de intereses egoístas y honor mundano, reconocerán su error en el día de su segunda venida. Estos son los mencionados por el revelador como todos los linajes de la tierra que harán lamentación por Él, dice Apocalipsis 1:7. Estas palabras, dice, se aplican no solamente a los hombres que lo traspasaron cuando pendía de la cruz del Calvario, sino a todos los que hoy lo están traspasando con su lenguaje pecaminoso y su mal proceder. Esto me dejó pensativo. Lo vuelvo a leer. Dice que estas palabras se aplican no solamente a los hombres que lo traspasaron cuando pendía de la cruz del Calvario, sino a todos los que hoy lo están traspasando con su lenguaje pecaminoso y su mal proceder.
Maranata, el Señor viene, página 302. Oh, hermanos y hermanas, el lenguaje. ¿Cómo debemos de cuidar nuestro lenguaje? ¿Cómo debemos de cuidar, hermanos, las palabras que salen de nuestra boca? ¿Cómo debemos de hacer una decisión de palabras como estúpido, me caes mal y tantas otras pesadas que a veces salen? No salgan más de nuestros labios, mucho menos gritería o otro tipo de maledicencia, porque todo eso traspasa al Señor. No solo lo traspasaron aquellos con aquella lanza, también tú traspasas al Señor cuando le gritas a tu esposa, cuando le gritas a tu esposo, cuando te salen palabras de tu boca altisonantes, porque estás molesta, porque estás molesto. También eso traspasa el costado de tu Señor. No digamos los actos. Jesús es nuestro Salvador, pero también será nuestro juez. Y ojalá que para cuando Él se siente en el trono de gloria, el lenguaje y las acciones hayan estado a tono con lo que Dios manda, de manera que oigamos palabras agradables de nuestro juez. Ahora, ¿cuántos dice la parábola que serán juzgados en el día final? Nosotros hemos leído que serán reunidas, ¿cuántas naciones? Dice, todas las naciones. Es decir, todas las personas que han vivido a lo largo de la historia van a rendir cuentas de sí mismas un día. Todas comparecerán ante el tribunal de Cristo. Todas habrán de obedecer la citación del gran rey. Todas las personas habrán de presentarse para oír sus sentencias. Aquellos que no quisieron adorar a Cristo aquí en la tierra encontrarán que forzosamente tendrán que presentarse a su proceso judicial cuando regrese Jesús para juzgar este mundo. Esto es confirmado por el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice así la palabra del Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, hermanos y hermanas, es ese evento futuro, cuando como pueblo de Dios nos presentemos ante el Señor para que nuestras obras sean juzgadas y recompensadas. Por eso dice Pablo en el versículo 9 que él procuraba agradarle. Vean ustedes, dice, por tanto, dice, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Oh, hermanos, Pablo sabía que él iba a estar ante el tribunal del Señor. Y por eso, dice, procuraba agradar a su Señor. Pablo sabía mientras estaba aquí en la tierra que su trabajo era agradar a su Señor, para que cuando compareciera ante el tribunal, siéndole agradable al Señor, él escuchara un veredicto a su favor. No todos los creyentes hoy se esfuerzan por agradar a su Señor. Sin embargo, todos los creyentes tendremos que comparecer ante Él, y ahora es el tiempo para prepararnos para esa cita. Escuchaba a una hermana dar testimonio el miércoles acá de cómo estuvo presente en ese juicio que se hizo para con su familiar, y cómo ella tuvo una impresión allí bastante fuerte de las cosas, cómo se dan en los juicios que se celebran aquí en la tierra. Pues hermanos y hermanas, un día, dice Pablo, querrámoslo o no, todos nosotros compareceremos ante ese gran juicio divino, ante ese juez de toda la tierra, y todo allí saldrá a luz.
Cuán importante es entonces proponernos como cristianos agradar a nuestro Señor con lo que hablamos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con todo lo que somos. Oh, hermanos, en ese gran día, cuando todos comparezcamos ante el tribunal, se va a revelar la clase de personas que realmente éramos. Se va a revelar verdaderamente la clase de personas que realmente somos. Ese día van a quedar al descubierto los secretos de nuestras vidas. Mire cómo lo dice el apóstol, Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. La Escritura dice lo siguiente, Eclesiastés permítame que tenga una Biblia bien delgadita. Aquí está. Eclesiastés 12, 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí nosotros vemos que van a ser descubiertas las cosas secretas que hayamos hecho. Esto es un mensaje solemne, hermanos. Este es un mensaje para reflexionar. Nada que nosotros hayamos hecho en lo oculto ha dejado de ser visto por el Señor. Y nos lo va a presentar. Pablo, vean cómo él lo dice. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos 2, 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de ¿quiénes? De los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos de los hombres. ¿Qué cosas haces que tus padres no saben que haces? ¿Qué cosas haces que tu esposa no sabe que haces? ¿Qué cosas haces que tu esposo no sabe que haces? El juez de toda la tierra revelará lo que tú dices llamar secretos. Miren 1 Corintios 4:5, como lo dice ahora. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Una vez más, he reiterado el punto de que lo oculto de las tinieblas, hasta las intenciones de los corazones, hermanos y hermanas, van a ser aclaradas, van a salir a la luz. Así que con estos versículos tan poderosos, impactantes para nuestra vida, yo creo que debemos nosotros entender lo solemne que es prepararnos para esa cita, prepararnos para estar ante ese juez, prepararnos, hermanos y hermanas, para estar en ese tribunal celestial. Nadie será juzgado en ausencia allí. No va a haber ningún representante, no va a haber tal cosa que con los miles de dólares yo diga, ahí va mi abogado a representarme aquí de la tierra. No, hermanos y hermanas, nadie será juzgado en ausencia. Estará presente
ante el juez de toda la tierra. Vea cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos 14, 12. Romanos 14, verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Será a través de un representante, hermanos y hermanas? No. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Ahora Santiago 2. Vamos a Santiago 2, versículos 12 al 13. Santiago 2, versículos 12 y 13. La Escritura dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Así, hermanos y hermanas, es de solemne, como ya dije, es de contundente la palabra cuando se trata del juicio divino, cuando se trata de la comparecencia del ser humano ante el juez celestial. La hermana White le decía a un hermano las siguientes palabras. Ella le decía: cuando comparezca usted ante este grandioso e impresionante tribunal, cuyas decisiones serán impecables y donde no habrá ninguna mala interpretación, ninguna equivocación, entonces usted guardará silencio. No tendrá ni una palabra que decir para justificar su proceder. Quedará culpable, condenado y sin esperanza, a menos que ahora abandone sus pecados, se esmere en arrepentirse y se cubra con el vestido de la justicia de Cristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 481. Este hermano lo habían reprendido en la iglesia porque él no se había portado bien. Y el hermano andaba muy molesto porque lo habían reprendido. Le habían hecho ver que su proceder no estaba correcto. Pero él lo que había hecho era enojarse con la iglesia. Andaba muy molesto porque para él se había cometido una injusticia con eso que le habían hecho ver. Pero Elena White le dice: cuando usted comparezca ante el tribunal del Señor, usted va a guardar silencio y va a ver que con justa razón en la iglesia se le ha reprendido por lo que usted ha hecho. Entonces, a menos que usted ahora se aparte de lo que está haciendo, se esmere en arrepentirse, se cubra con el vestido de justicia del Señor, a menos que haga eso, usted podría salir libre, pero de lo contrario va a tener que guardar silencio. Hermanos y hermanas, voy a confesarles que en mis 40 años de ser adventista, jamás en mi vida he predicado este sermón. Bueno, casi siempre todos mis sermones son nuevos para mí. Casi todos, yo creo que todos, mejor dicho. Es raro que yo repita un sermón. Todos los sermones que yo traigo a esta iglesia es vino nuevo. Vino nuevo para mí y vino nuevo para el pueblo. Jamás en mi vida, en mis 40 años de ser adventista, había predicado un tema del juicio basado en la parábola de Mateo 25, 31 al 46. Y me ha impactado, me ha hecho reflexionar. Y yo pienso que a ustedes también debe hacerles reflexionar. Oh, hermanos y hermanas, la parábola dice que todos los que sean juzgados se van a dividir. ¿En cuántos grupos? Solo en 2. Ahí no habrá distinciones entre reyes y súbditos. Ahí no habrá distinciones entre señores y siervos. Ahí no habrá distinciones entre disidentes y miembros de la iglesia oficial. No, ahí no habrá nada de eso. Allí, hermanos y hermanas, no contarán para nada las posiciones sociales ni las denominaciones. Todas esas cosas serán de las cosas viejas que habrán pasado. La única distinción que habrá allí es si fuimos salvados por gracia o no.
La única distinción que habrá allí es si hubo conversión genuina o no. La única distinción que habrá allí es si hubo fe genuina o no. Esa será la única distinción en el día final. Ahora, todos los que sean hallados en Cristo, ¿a dónde dice el Señor que los va a poner? A la derecha. La derecha es símbolo de honor, pues Cristo está sentado a la diestra ¿de quién? Del Padre. El Señor dice: pondrá a los que sean hallados en Cristo, a los que sean hallados haciendo su voluntad, los pondrá a la derecha, les dará el honor. En cambio, los que no sean hallados en Cristo, ¿a dónde dice que los va a poner? A la izquierda. Y les llama cabritos. Creo que fue bien cariñoso el Señor al decirle cabritos. Saben, hermanos y hermanas, que a veces nosotros somos bien caprichosos. A veces nos paramos en ese capricho y no entendemos el problema en el cual nosotros nos paramos. Saben que la palabra capricho viene de la palabra cabra. En el latín, esa palabra cabra tiene su significado como capricho. Y a veces nosotros somos bien caprichosos. Y nos montamos en ese capricho, en hacer lo que queremos y cómo lo queremos hacer, sin tomar en cuenta que eso nos va poniendo del lado de las cabras. Solo dos grupos habrán: ovejas a la derecha y cabritos a la izquierda. Yo creo que es menester en esta mañana que procuremos con todo el corazón que Cristo nos ponga del lado de las ovejas, ¿no es cierto? Es menester que nosotros vayamos decidiendo, hermanos y hermanas, que cuando Cristo venga a hacer el juicio, nos encuentre en Él, perseverando en Él, y así nos ponga del lado derecho de sus ovejas, con sus ovejas. Pero volviendo al tema de las obras, es interesante que las obras van a ser los testigos que se van a llamar para declarar. Las obras serán llamadas a prestar declaración, y especialmente las obras de caridad, porque la cuestión a determinar allí, en ese juicio, será no lo que dijimos, sino ¿qué cosa? Lo que hicimos. La cuestión a determinar allí será no lo que profesamos, sino lo que practicamos. Porque una fe sin obras, ¿qué cosa dice el apóstol Santiago? Es muerta. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Santiago 2, versículo 14 al 26. Bueno, ya estábamos aquí, solo es cuestión de seguir leyendo. Dice los versículos 14 al 26 lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió las escrituras que dicen: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera,
¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Qué contundente, Santiago. Aquí nosotros vemos que la fe verdadera debe ser, ¿cómo, hermanos? Viva. La fe verdadera debe ser viva. Y es evidente para los demás por las obras que produce. Su existencia no depende de un simple testimonio personal. La persona que dice que tiene fe, pero carece de obras, puede ser comparada a aquel que piensa que es religioso, pero no manifiesta las acciones o frutos de la religión pura. Y pone Santiago de ejemplo, ¿a quién aquí? A Abraham, cuyas obras demostraron que su fe era verdadera. Como también pone de ejemplo a Rahab. Miren qué cosas, ambos, el más venerable y piadoso de los patriarcas y la más despreciada de los gentiles, como era la prostituta Rahab, ambos igualmente mostraron que su justificación por la fe actuaba, que su justificación por la fe obraba. Si Abraham no hubiera estado dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, y si Rahab no hubiera estado dispuesta a ocultar los espías, la fe de ambos hubiera sido una fe como muerta. El Espíritu de Profecía, comentando la tesis de Santiago, vean cómo lo dice. El apóstol Santiago vio los peligros que surgirían al presentar el tema de la justificación por la fe, y trató de demostrar que la fe genuina no puede existir sin las obras correspondientes. Se presenta el caso de Abraham. ¿No ves? Dice que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. De modo, dice, que la fe genuina efectúa una obra genuina en el creyente. La fe y la obediencia producen una sólida y valiosa vida cristiana. Hay una creencia que no es una fe salvadora. La palabra declara que los demonios creen y tiemblan. La pretendida fe que no obra por el amor y purifica el alma no justificará a hombre alguno. Abraham creyó a Dios. ¿Y cómo sabemos que creyó? Por sus obras. Sus obras comprobaron el carácter de su fe, y su fe le fue contada por justicia. En nuestros días, dice, necesitamos la fe de Abraham para iluminar las tinieblas que se acumulan alrededor de nosotros, excluyendo la bella luz solar del amor de Dios y empequeñeciendo el crecimiento espiritual. Nuestra fe, dice, debe abundar ¿en qué cosa? En buenas obras, pues la fe sin obras está muerta. Cada deber cumplido, cada sacrificio hecho en el nombre de Jesús proporcionan una abundantísima recompensa. En el mismo cumplimiento del deber, Dios habla y da su bendición. Science of the Times, 19.5, 1898. Hoy en día, hermanos y hermanas, se predica un mensaje donde el creyente dice tener una fe, pero es una fe falsa, porque no la acompaña con las obras, siendo la principal obra la de obedecer los mandamientos de Dios. Muchos dicen tener fe, pero solo caen en una presunción de fe. Presumen tener, pero no lo es, porque pisotean los mandamientos de Dios. Dice la sierva del Señor, Santiago miraba los peligros que habrían en la justificación por la fe, al cómo solamente apropiarse de la sangre de Cristo, aplicarla a la vida, pero sin importar obedecer a aquel que dio su vida por nosotros. Por eso presenta el caso de Abraham y de Rahab. Oh, hermanos y hermanas, pero volviendo a la parábola de Mateo 25, llaman la atención los versículos 33 y 34. Vamos para allá, Mateo 25, versículos 33 y 34. Dice así la Escritura: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, ¿qué cosa, hermanos?
bendito de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Como vemos, el juicio final será un día que traerá gozo para todos los verdaderos creyentes, pues escucharán estas preciosas palabras que dicen: venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Qué hermosas palabras. Venid benditos ¿de qué? De mi Padre. El Señor al verdadero creyente lo reclamará como suyo, pues dice: bendito de mi Padre. Lo reclamará como suyo y lo va a confesar delante del Padre y de los ángeles. Y ese día, hermanos y hermanas, el verdadero creyente descubrirá que el pago que Jesús le dará es ni más ni menos que un reino. Pues les dice: hereden el reino. En otras palabras, el más humilde de los cristianos, el más pobre de los cristianos, el Señor le dice: no te preocupes porque eres muy humilde o porque eres muy pobre. Yo te tengo para ti un reino. Yo te tengo para ti una corona en la cual serás rey y reina en ese reino. Oh, hermanos y hermanas, qué privilegio el que tendrá el verdadero creyente cuando recibe esa recompensa. Y aunque ya leímos nosotros la razón por la cual es que los recompensa, yo quiero que lo volvamos a leer, pero desde la óptica del don profético. Porque siempre el don profético, como una lupa, amplía lo que en la Escritura nosotros no alcanzamos a mirar. Así que vean lo que es revelado en cuanto al por qué el Señor recompensa a este verdadero creyente, a esta oveja que la pone a la derecha. Vean ustedes. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Yo quisiera parar aquí para decir lo siguiente. Cuando habla de que va a venir en su gloria y que se va a sentar en el trono de gloria, viene a la mente qué diferente será esta venida con la primera venida. En la primera venida no vino así con esa gloria, vino humilde, no tenía ni dónde recostar la cabeza, vino de una manera que no había parecer en él ni hermosura, dice el profeta Isaías. En la primera venida, él vino a establecer el reino de la gracia en el corazón de todos aquellos que lo aceptaran como su Salvador. Pero ahora aparece en la gloria de su Padre, y se sienta en el trono de gloria. ¿Qué es gloria? Es esplendor, es algo brillante, es algo espectacular, es algo impresionante. Es una majestad de los cielos la que se sienta allí para juzgar. Dice: y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros. Así presentó Cristo a sus discípulos en el monte de las Olivas la escena del gran día de juicio. Explicó que su decisión girará en derredor de un punto nada más. ¿Cuál es ese punto? Cuando las naciones, dice, estén reunidas delante de él, habrá tan solo dos clases y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer. Miren, el destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por él en la persona de los pobres y dolientes. En ese punto dice, se va a centrar la decisión. En ese punto va a girar la decisión. En lo que se haya hecho o se haya dejado de ¿qué? De hacer. Y esto está respaldado por la Escritura. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 4, verso 17.
Santiago capítulo 4, verso 17, dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué cosa? Pecado. ¿Saben cómo se llama este pecado? Pecado de omisión. Hay pecados de comisión y pecados de omisión. Los pecados de comisión son las cosas malas que cometemos, y los pecados de omisión son las cosas buenas que dejamos de hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuán a menudo, hermano, hermana, hemos repetido este pecado? ¿Cuán a menudo el ser humano repite el pecado de omisión cuando no hace el bien que sabe que debe hacer? Jesús pone este pecado en la mira de todos cuando cuenta aquella parábola del buen samaritano. Allí él dice que el levita, el sacerdote, estos cometieron el pecado de omisión porque pudieron haber ayudado al que estaba tirado allí, el que había sido asaltado por los ladrones, y simplemente vieron que había que hacer algo y no lo hicieron. Y hermanos y hermanas, sería bueno que en este momento trajéramos a nuestra mente los recuerdos y miráramos todos los pecados de omisión que hemos cometido, todas las cosas que son buenas y que debimos haber hecho hasta hoy y no las hemos hecho. Sería bueno, hermanos y hermanas, que las consideráramos. Yo les pregunto, aquí hay un día de caridad en la iglesia. ¿Es bueno que lo apoyemos, sí o no? Pero ¿cuántos de nosotros gastamos en nuestros deleites? En comprarnos cosas caras, en darnos gustos, pero no nos acordamos del día de caridad y traer una ofrenda especial para los pobres? ¿Cuántos cada tercer sábado sabemos que es día de caridad en la iglesia de Advenimiento y no apartamos algo especial para los pobres? Esa buena obra que sabemos que debemos hacer, ¿cuántos de nosotros la pasamos por alto? Pregunto, ¿pasar por alto eso es pecado, sí o no? ¿Cuántos de nosotros sabemos que en Shepherd se necesitan recursos, se necesita mano de obra, se necesita voluntarios para atender a los enfermos, para construir, para que se compre? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, lo sabemos, pero lo pasamos por alto? Agarramos el cheque, agarramos la plata, gastamos en esto, en lo otro, y aquí y allá. Nos deleitamos en muchas cosas de nosotros como familia, pero olvidamos esa obra. ¿Cuántos de nosotros sabemos que aquí hay un ministerio que se llama el Buen Samaritano, que también anda haciendo obras de caridad, ayudando a personas necesitadas, y sin embargo pasamos por alto que podríamos decir: hermano, ¿cuál es la siguiente obra que van a hacer para ver qué hago? Obra médica, misionera. Hermanos, hay tanto que hemos pasado por alto, pecados de omisión. ¿Cuántos sabemos que es bueno venir a los cultos los miércoles y salimos a tiempo del trabajo? Llegamos a la casa, bien podemos vestirnos y venirnos al culto, y simplemente sabemos que eso es bueno, pero mejor nos quedamos en la casa. ¿Cuántos de nosotros sabemos que los sábados de tarde es bueno venir al templo para, junto con los hermanos, tener ese otro servicio con los jóvenes y despedir el santo sábado? ¿Cuántos de nosotros sabemos que eso es bueno y sin embargo nos quedamos en la casa durmiendo los sábados en la tarde? ¿Cuántos de nosotros sabemos que es bueno testificar del Evangelio, testificar de Cristo, salir a hacer la obra, y sin embargo nunca lo hemos hecho y ni pensamos hacerlo? Lo que queremos hacer es como el católico que va a la misa de las 11 y luego no se vuelve a ver sino hasta el siguiente sábado. Oh, hermanos y hermanas, ¿cuánto hemos dejado de hacer? ¿Cuántos hemos, hermanos, sabido que hay un vecino que tal o cual persona le pasó una tragedia y debimos haber compartido y no lo hemos hecho? Pensamos que con dar el diezmo y la ofrenda, con eso es todo.
No, hermanos. El diezmo y la ofrenda son del Señor. Lo que queda en tu bolsa es tuyo. De lo tuyo, dale al pobre. De lo tuyo, comparte con el pobre. Pero ¿cuántos hermanos y hermanas lo hemos sabido y hemos dejado de hacerlo? Pecados de omisión. Oh, yo creo que este día deberíamos orar. Deberíamos de orar para que Dios nos perdone por esto. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay que estudiar la Biblia? Y sin embargo no lo hacemos. Pasa toda la semana y no tomamos la Biblia. ¿Cuántos sabemos que deberíamos de orar? Y sin embargo no lo hacemos. ¿Cuántos sabemos que deberíamos de hablar a los hermanos, visitarlos, no para chismear, no para estar hablando cosas sin sentido, sino para orar con ellos? Y sin embargo no lo hacemos. ¿Cuántos sabemos que debemos venir al templo a adorar a Dios, a estar atentos y no para estar platicando? Y sin embargo venimos al templo a platicar. No nos importa la reverencia, no nos importa que ante el Señor debe callar delante de Él toda la tierra. Y sin embargo, hermanos, sabemos eso y no lo hacemos. Agarramos el teléfono y estamos ahí en las redes. Estamos en otra cosa. Oh, hermanos, pecado de omisión. Todo eso saldrá ante el juez de toda la tierra. Todo eso saldrá revelado. Cuán importante es, hermanos, que nos humillemos delante de Dios y reconozcamos ese pecado. Oh, hermanos, dice el Espíritu de Profecía en cuanto a esto de que las cabritas fueron puestas a la izquierda, pero las ovejas fueron puestas a la derecha. Dice el Espíritu de Profecía que en esto de las ovejas que fueron puestas a la derecha deberíamos de aprender lo siguiente. En aquel día, dice Cristo, no presenta a los hombres la gran obra que Él hizo para ellos al dar su vida por su redención, sino que presenta, ¿qué cosa? La obra fiel que hayan hecho ellos para Él. Vuelvo a leer esta parte. En aquel día Cristo no presenta a los hombres la gran obra que Él hizo para ellos al dar su vida por su redención, sino que presenta la obra fiel que hayan hecho ellos para Él. A los puestos a su diestra les dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Pero es interesante y lo puse en amarillo, hermanos, porque me impresionó esto. Pero aquellos a quienes Cristo elogia no saben que le han estado sirviendo. A las preguntas que hacen, perplejos contestan. A las preguntas que hacen, perplejos, contesta el Señor: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí, ¿qué cosa? Lo hicisteis. Es interesante esto, hermanos, que las ovejas, el servicio que prestan al necesitado, lo hacen tan natural que no se dan cuenta que lo han estado realizando al mismo maestro. Para ellos eso es parte de su carácter, servir a los demás. Y el Señor en el gran juicio final se los reconoce. Oh, qué impresionante. Ni siquiera sabían que al mismo Señor se lo hacían, porque no les importaba a quién se lo hacían, sino que lo único que les importaba era mostrar el amor de Cristo. Sigue diciendo el don de profecía: aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio pueden haber sabido poca teología, pero albergaron sus principios. Por la influencia del Espíritu Divino fueron una bendición para los que los rodeaban. Aún entre los paganos hay quienes han abrigado el espíritu de bondad antes que las palabras de vida cayeran en sus oídos. Manifestaron amistad para con los misioneros hasta el punto de servirles con peligro de su propia vida. Y si no, ¿quién atendió bien a Pablo cuando iba en aquel barco que naufragó?
¿Quién lo atendió bien? Los paganos. Los paganos los atendieron bien cuando llegaron a aquella isla. Dice, entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. ¿Cuántos se sorprenderán y alegrarán los humildes de entre las naciones y entre los paganos al oír de los labios del Salvador? En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Cuán alegre se sentirá el corazón del amor infinito cuando sus seguidores le miren con sorpresa y gozo al oír sus palabras de aprobación. Pero el amor de Cristo no se limita a una clase, se identifica con cada hijo de la humanidad. A fin de que pudiésemos llegar a ser miembros de la familia celestial, Jesús se hizo miembro de la familia terrenal. Es hijo del hombre y así hermano de cada hijo e hija de Adán. Sus seguidores no se han de sentir separados del mundo que perece en derredor suyo. Son una parte de la trama y urdimbre de la humanidad, y el cielo los mira como hermanos de los pecadores, tanto como de los santos. Los que han caído, los que yerran y los pecaminosos son abarcados por el amor de Cristo. Y cada buena acción hecha para elevar a un alma caída, cada acto de misericordia, son aceptados como hechos a Él. Oh, hermanos, ojalá los paganos no nos ganen. No vayan, como dijo Cristo, las prostitutas y los publicanos delante de nosotros, por hacer ellos lo que nosotros con más razón deberíamos hacer. Dice, al abrir vuestra puerta a los menesterosos y dolientes hijos de Cristo, estáis dando la bienvenida ¿a quién, hermanos? A ángeles invisibles. Invitáis la compañía de los seres celestiales. Ellos traen una sagrada atmósfera de gozo y paz. Vienen con alabanzas en los labios y una nota de respuesta se oye en el cielo. Cada hecho de misericordia produce música, ¿dónde? Oh, hermanos, miren, cada vez que compartimos, cada vez que damos un vaso de agua, cada vez que visitamos, cada vez que ayudamos a alguien, dice que es una música que repercute ¿a dónde? En el cielo. Los actos de misericordia producen música en el cielo. Hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que tu acto de misericordia produjo música en el cielo? ¿Qué tan a menudo produce música en el cielo tus actos? Oh, ¿cuán solemne es esto? Dice, cada hecho de misericordia produce música allí. Desde su trono el Padre cuenta entre sus más preciosos tesoros a los que trabajan abnegadamente. Nuestro Salvador identifica su interés con el de la humanidad sufriente. Así como el corazón del Padre añora con ternura compasiva al que sufre entre su pequeño rebaño, el corazón de nuestro Redentor se compadece con los más pobres y humildes de sus hijos terrenales. Los ha puesto entre nosotros para despertar en nuestros corazones el amor que Él siente hacia los que sufren y están oprimidos. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 613. Por eso están los pobres entre nosotros. Por eso están los que sufren entre nosotros. Por eso están los enfermos entre nosotros. El Señor ha permitido que eso suceda para que se revele el amor de Él hacia ellos a través de cada uno de nosotros. No podemos, hermanos, voltearnos, darle espalda a esto. Por otra parte, el juicio final será un juicio que también, como ya dijimos, va a traer perturbación a los inconversos. Porque ellos escucharán unas palabras terribles que dicen, apartados de mí, ¿cómo? Malditos. Apartados de mí, malditos. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué malditos?
Porque el que no alcanza la bendición, alcanza lo opuesto. Alcanza la maldición. Y nosotros vemos que la gran cabeza de la iglesia, o sea, Cristo, les dice: ustedes son malditos. Han alcanzado la maldición. Sembraron para su carne y de su carne van a cegar corrupción. Oh, hermanos, no quisieron escuchar al Señor cuando les dijo: vengan a mí y yo les haré descansar. Así que van a escuchar ahora decirle: apartados de mí al fuego eterno. No quisieron cargar con su cruz, así que no tendrán lugar en su reino. De manera, hermanos y hermanas, que el juicio final sacará a luz el carácter tanto de los perdidos como de los salvos. Los que están a su mano derecha, las ovejas de Cristo, ellos quedarán felizmente con Cristo. Se maravillarán de las cosas hermosas que el Señor ha preparado para ellos. Y se gozarán al escuchar el elogio del Señor. En cambio, los que estén a la mano izquierda, que no puede decir el Señor: bendito de mi Padre, porque no le pertenecen, esos tristemente, hermanos, siguen ciegos. Siguen ciegos porque todavía preguntan: ¿y cuándo? ¿Cuándo estuviste así y así y así y que no te servimos? ¿Cuándo te vimos y no te servimos? Ciegos toda la vida a las necesidades del prójimo, y seguirán ciegos en el día del juicio final, pues no mirarán que eso fue un error tan grande que cometieron. Es algo que debemos poner en el corazón. Es algo que debemos poner a reflexionar en nuestra vida. El don profético dice: los que estén a la izquierda de Cristo, los que le han descuidado en la persona de los pobres y dolientes, fueron inconscientes de su culpabilidad. Satanás los cegó. No percibieron lo que debían a sus hermanos. Estuvieron absortos en sí mismos y no se preocuparon por las necesidades de los demás. ¿Cómo se le llama a este tipo de personas? Egoístas. Solo pensaron en ellos. A los ricos Dios les dio riquezas para que aliviasen y consolasen a sus hijos dolientes, pero con demasiada frecuencia son indiferentes a las necesidades ajenas. Se creen superiores a sus hermanos pobres. No se ponen en el lugar del indigente. No comprenden las tentaciones y luchas del pobre, y la misericordia muere en su corazón. En costosas moradas y magníficas iglesias, los ricos se encierran lejos de los pobres, gastan en satisfacer el orgullo y el egoísmo los medios que Dios les dio para beneficiar a los menesterosos. Los pobres quedan despojados diariamente de la educación que debieran tener concerniente a las tiernas compasiones de Dios, porque Él hizo amplia provisión para que fuesen confortados con las cosas necesarias para la vida. Están obligados a sentir la pobreza que estrecha la vida y con frecuencia se sienten tentados a ser envidiosos, celosos y llenos de malas sospechas. Los que han sufrido por su cuenta la presión de la necesidad tratan con demasiada frecuencia a los pobres de una manera despreciativa y les hacen sentir que los consideran indigentes. Pero Cristo lo contempla todo y dice: yo fui quien tuvo hambre. Yo fui quien tuvo sed. Yo fui quien anduvo como extraño. Yo fui el enfermo. Yo estuve en la cárcel. Mientras estabais banqueteando en vuestras mesas abundantemente provistas, yo sufría de hambre en el tugurio o en la calle. Oh, hermanos, ¿cuántas veces hemos orado por la comida que tenemos en la mesa? Y decimos: Señor, gracias por estos alimentos. Gracias porque has provisto de trabajo. Gracias porque has provisto de dinero y no nos ha faltado nada. Pero no decimos allí: pero te pido por aquel que no tiene. Te pido por aquel que no ha sido bendecido como yo. Te pido por aquel a quien yo tampoco he tenido la oportunidad de conocer para ayudarlo. Te pido que a él lo bendigas también. Y en cuanto nos des la oportunidad de estar frente a él o frente a ella, que podamos reflejar
tu amor y compartir de las bendiciones que nos has dado a nosotros. ¿Cuántos hemos orado así en la mesa? Oh, hermanos, comemos hasta saciarnos y nos queda para ir al restaurante el siguiente día si queremos. Pero ¿qué del que está en la calle? ¿Qué del que está en el tugurio? ¿Qué del que está allá sin comer? Mientras estabais cómodos, dice el Señor, en vuestro lujoso hogar, yo, dice, no tenía dónde reclinar la cabeza. Mientras llenabais vuestro guardarropas con ricos atavíos, yo estaba en la indigencia. Mientras buscabais vuestros placeres, yo languidecía en la cárcel. Oh, hermanos, ¿cuántos hemos caído en este pecado? Cuando concedíais la pitanza de pan al pobre hambriento, cuando les dabais esas delgadas ropas para protegerse de la mordiente escarcha, ¿recordasteis que estabais dando al Señor de la gloria? Todos los días de vuestra vida yo estuve cerca de vosotros en la persona de aquellos afligidos, pero no me buscasteis. No trabasteis compañerismo conmigo. Así que dice el Señor, ¿qué cosa? No os conozco. No os conozco. Tú no has reflejado mi carácter. Tú no entendiste de qué se trataba la salvación. Tú no entendiste de qué se trataba ser una nueva criatura. Tú no entendiste de qué se trataba el cristianismo. Así que no te conozco. Oh. Muchos piensan, dice, que sería un gran privilegio visitar el escenario de la vida de Cristo en la tierra, andar allá donde Él anduvo, mirar el agua en cuya orilla se deleitaba en enseñar, y las colinas y valles en los cuales sus ojos con tanta frecuencia reposaron. Pero no, dice, no necesitamos ir a Nazaret, a Capernaum y a Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesitan consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, es que andaremos en sus pisadas. Cuando salgas de aquí, hermano, hermana, busca el lugar que está allí, donde se pone una ofrenda para el pobre, allá en el lobby, y da algo. Haz que esta palabra no vuelva vacía al Señor. Haz que haga la obra en tu corazón. Busca a mi esposa y dígale, hermana, nóteme allí, aunque sea dentro de 3 meses que me toque, pero voy a servir al shepherd atendiendo al enfermo, haciéndole la comidita o haciéndole el tratamiento. Oh, hermanos, estamos preparándonos para la venida de Cristo, hermanos, ¿sí o no? El Señor dice, así se preparan los hijos de Dios. Esta parábola del gran juicio final, conectado con la venida del Señor, tiene ese mensaje de preparación para aquellos que quieren verse con Jesús. Dice, todos pueden hallar algo que hacer, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, dijo Jesús. Y nadie necesita pensar que no hay lugar donde pueda trabajar para Él. Millones y millones de almas humanas a punto de perecer, ligadas en cadenas de ignorancia y pecado, no han oído ni siquiera hablar del amor de Cristo por ellas. Si nuestra condición y la suya fuesen invertidas, ¿qué desearíamos que ellas hiciesen por nosotros? Oh, hermanos, si fuéramos nosotros los que estuviéramos en la calle, si fuéramos nosotros los que no tenemos para comer, si fuéramos nosotros los que estuviéramos en un hospital, los que estuviéramos en la cárcel, ¿qué desearíamos que hiciera con nosotros alguien? Interesante esto. Todo esto, dice, en cuanto está a nuestro alcance al hacerlo, tenemos la más solemne obligación de hacerlo por ellas. La regla de vida de Cristo por la cual cada uno de nosotros habrá de subsistir o caer en el juicio es: todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El Salvador dio su vida preciosa para establecer una iglesia capaz de cuidar de las almas entristecidas y tentadas. Un grupo de creyentes puede ser pobre, sin educación y desconocido. Oh, hermanos, nuestra iglesia puede no pertenecer a la conferencia, puede no hacer alarde de pertenecer a una gran conferencia. Puede nuestra iglesia no estar compuesta por gente pudiente, por gente de dinero. Eso no importa. De lo poco o mucho que tengamos, compartamos, mis hermanos.
Seamos las manos de Jesús, seamos los pies de Jesús, seamos la boca de Jesús. Miren ustedes, un grupo de creyentes puede ser pobre, sin educación y desconocido, y sin embargo, estando en Cristo, puede hacer en el hogar, el vecindario y la iglesia, y aún en regiones lejanas, una obra cuyos resultados serán tan abarcantes como la eternidad. Debido, dice, a que esta obra es descuidada, muchos jóvenes discípulos no pasan nunca más allá del mero alfabeto de la experiencia cristiana. Del A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, y ya, el abecedario, no pasan de allí. ¿Por qué? Porque descuidan esta obra. Yo quiero hacer un llamado a los jóvenes acá, a que dejen que Cristo les cambie el corazón. Y no solamente den el diezmo y la ofrenda, de lo que Dios les ha dado, aparten algo para compartir con el necesitado. Averigüen dónde hay un necesitado. Pregunten en qué se puede ayudar. Jóvenes, no sean ustedes de los que se quedan en el alfabeto de la experiencia cristiana. Pasen del alfabeto, pasen a aprender las lecciones que Cristo ha dado. Oh, jóvenes y adultos también debemos hacerlo. Vuelvo a leer, debido a que esta obra es descuidada, muchos jóvenes discípulos no pasan nunca más allá del mero alfabeto de la experiencia cristiana. Ayudando a los menesterosos, podrían haber mantenido viva la luz que resplandeció en su corazón cuando Jesús les dijo: tus pecados te son perdonados. La inquieta energía que es con tanta frecuencia una fuente de peligro para los jóvenes podría ser encauzada en conductos por los cuales fluirían raudales de bendición. Se olvidarían del yo en el trabajo ferviente destinado a hacer bien a otros. Los que sirvan a otros serán servidos por el príncipe de los pastores. ¿Cuántos queremos que el príncipe de los pastores nos sirva, hermanos? Sirvamos a otros aquí, porque sirviendo a otros aquí le estamos sirviendo a Él. Dice: los que sirvan a otros serán servidos por el príncipe de los pastores. Ellos mismos beberán el agua de vida y serán satisfechos. No desearán diversiones excitantes o algún cambio en su vida. El gran tema de su interés será cómo salvar las almas que están a punto de perecer. El trato social será provechoso. El amor del Redentor unirá los corazones. Deseado a todas las gentes, he leído ese capítulo que se llama A estos mis hermanos pequeñitos. No me acuerdo qué número es el capítulo, pero ahí se llama. De allí he extraído todas estas citas. Hermanos y hermanas, yo sé que ya es tarde, pero no vamos a dejar a Dios con la palabra en su boca. Lo que Él tenía que decir, que lo diga a su pueblo. Y vámonos hasta que le escuchemos decir a Él su última palabra. La conclusión en el día del juicio, dice la parábola, que va a ser la siguiente. Bueno, vamos a leerlo, vamos otra vez a Mateo 25 para ver la conclusión. Y vamos a leer el versículo 46. E irán estos, ¿a dónde, hermanos? Al castigo eterno. ¿Y los justos a dónde? A la vida eterna. Esa es la conclusión del juicio. Ese es el veredicto. Estas palabras, hermanos y hermanas, nunca las debemos olvidar. Que unos se van a salvar y otros se van a perder. Las cabras o los impíos irán al castigo eterno y las ovejas o los justos irán a la vida eterna. El don profético lo dice: pero si dejares de librar los que son tomados para la muerte y los que son llevados al degolladero, si dijeres: ciertamente no lo supe, ¿no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. En el gran día del juicio, los que no hayan trabajado para Cristo, que hayan ido a la deriva pensando en sí mismos y cuidando de sí mismos, serán puestos por el juez de toda la tierra con aquellos que hicieron lo malo y van a recibir, por lo tanto, ¿qué cosa? La misma condenación. Y así, hermanos y hermanas, hemos visto
en la parábola de las ovejas y los cabritos, ¿por qué unos se van a salvar y otros se van a perder? Las ovejas se van a salvar porque la gracia los capacitó para hacer el bien. Las ovejas se van a salvar porque la gracia les salvó para hacer el bien. Y cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, lo hicieron inmediatamente. Lo hicieron, hermanos, sin mirar a quién, sin importarles a quién se lo hacían. Por eso que se sorprenden cuando Jesús les dice: a mí lo hicisteis. Porque a ellos no les importaba a quién se lo estaban haciendo, solo lo hacían por amor. Ellos se deleitaban en hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduvieran en ellas. Oh, hermanos, en cambio, a manera de contraste, los cabritos, las personas a las cuales Jesús llama cabras, estas estaban tan envueltas en sus propios negocios y placeres que no supieron reconocer a su hermano que estaba en necesidad, ni se preocuparon por ayudarlo. En sus vidas, estas personas fueron motivadas por el egoísmo, no por el amor. En fin, hermanos y hermanas, las personas que van a entrar al reino de Dios son aquellas que se parecen a Dios. Dios es amor y ellos también son amor. Las personas que van a entrar al reino de Dios son aquellas personas que se parecen a Jesús. Son aquellas personas en cuyos corazones se refleja Cristo. Son aquellas personas que se deleitaron, como ya dije, en hacer las obras que Dios preparó para que anduvieran en ellas. En cambio, los cabritos, estos, mis hermanos, no reflejan a Cristo y por lo tanto serán echadas, dice, en el infierno. Por eso creo que es pertinente leer dos versículos que son apropiados en esta hora. El primero es el que se encuentra en Eclesiastés 12, versículos 13 al 14, y el otro, el de Ezequiel 34, 17. Pero vamos a Eclesiastés 12, Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y ¿qué cosa? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y Ezequiel 34, verso 17, vean cómo lo dice. Ezequiel 34, verso 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabrillos. Hermanos y hermanas, examinémonos esta mañana y preguntémonos: ¿de qué lado me colocará el pastor en el gran día del juicio final? Preguntémonos, hermanos, concienzudamente: ¿de qué lado me pondrá el pastor? ¿A la derecha o a la izquierda? Ojalá que esta mañana nadie descanse hasta que encuentre la respuesta satisfactoria a esta pregunta. Les pregunto: ¿a cuánto de verdad les gustaría estar a la derecha de nuestro Señor? Si no quieres eso, hermano, hermana, ya sabes lo que te va a tocar. No juegues con tu salvación. No juegues con tu vida. No juegues a la iglesia. No pierdas tu tiempo. Agarra en serio las cosas del Señor.
Haz la obra que el Señor quiere que hagas. Oh, hermanos y hermanas, es mi deseo y oración esta mañana que con este mensaje salgamos preparados para la segunda venida de Cristo. Porque la parábola es contada para preparar a un pueblo para la venida del Señor. Que Dios les bendiga y que anhelemos quedar al lado derecho de nuestro pastor como ovejas salvadas para siempre. Dios bendiga su palabra. ¿Qué pregunta más seria la que hace ese himno que acabamos de cantar? Que si nos hallamos listos para el tribunal, que si nos hallamos listos para el gran fallo, que si nos hallamos listos para ver dónde el Señor nos va a colocar, si a la derecha o a la izquierda, si como ovejas o cabritos. Siendo sinceros, creo que no estamos listos. Pero podemos alistarnos, ¿sí o no? Podemos alistarnos. Podemos cambiar la rutina. Podemos cambiar la manera de cómo llevamos la vida cristiana. Podemos hacer las cosas que el Señor ha mandado. De manera que de rodillas, yo quisiera preguntar, ¿a cuánto le gustaría que el Señor les ayude para estar listos? Pues vamos a caer de rodillas ante el gran juez de toda la tierra. Padre querido, qué solemne y qué contundente hablas a tu iglesia. Oh Señor, vemos que no estás buscando una iglesia más. No estás buscando cristianos de nombre. Vemos, Padre, que estás buscando ovejas. Ovejas mansas, humildes, que se dejan guiar por su pastor, que hacen lo que su pastor les dice. Oh Padre, esta mañana nosotros hemos mirado que estamos lejos, que si el tribunal tuviera lugar ahora, oh Señor, con toda seguridad, estaríamos del lado izquierdo, donde estarían los cabritos. Y viendo que eso es algo, Padre, que no podemos jugar con eso, que no podemos solamente saberlo y pasar por esa experiencia, donde oigamos que seremos malditos. No, Padre, hoy esta mañana nosotros te decimos, perdónanos. Perdónanos por las veces que hemos cometido pecados de omisión, por las veces que hemos dejado de hacer lo bueno. Perdónanos por las veces que no hemos sido esas personas que atienden al necesitado, que ayudan a aquel que sufre. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro egoísmo. Perdónanos, Padre, las veces que hemos sido fríos ante la necesidad de otro. Oh Señor, hoy te rogamos que no solamente nos perdones, sino que también nos cambies el corazón, para que sea un corazón tierno, un corazón que ame, un corazón solidario, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de caridad, un corazón que pueda reflejar el amor tuyo. Oh Señor, en esta hora, aquí de rodillas te decimos, cámbianos, transfórmanos y haznos como ovejas listas para ser apartadas en el gran juicio final del lado derecho tuyo. Gracias, Padre, por hablarnos, por prepararnos de esta manera para tu segunda venida. Ayuda, Señor, a mi hermano, a mi hermana aquí de rodillas a encarar seriamente su salvación, a encarar seriamente su vida y anhelar ser esa oveja que quedará a la derecha de su pastor para siempre. Padre, gracias. Pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén.